Meditaba en Pedro, meditaba en ese pescador. ¿Qué hizo que él dejara de volver a su faena, a su pesca, sin buzo, en el barco, y se pusiera a declarar la palabra con poder? Y pienso en este tiempo que transcurre entre el día de hoy, Pesaj, día 8, donde empieza la cuenta del Homer, hasta el día 50, en Shavuot, que nosotros conocemos como Pentecostés. Ese día, en el aposento alto, reunidos los 12, experimentaron el inicio de la era de la iglesia. Ese día, como lenguas repartidas de fuego, como un viento recio, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en ese aposento y empezaron a hablar en las lenguas de todas las personas que estaban reunidas para Shavuot, judíos de Media, de Persia, judíos de Turquía, judíos de todo el imperio y de más allá de las fronteras del imperio. Y riéndose decían: ¿qué les pasa a estos? Están llenos de mosto. Y Pedro se levanta y da el discurso más poderoso sobre la resurrección del Señor. Y a partir de ese momento, Pedro deja de ser el pescador del mar de Galilea y pasa a ser el hombre que nosotros conocemos como Petros o Pedro. Ese cimiento, esa columna en la iglesia para testificar primeramente a los judíos y después a los gentiles. Después viene Pablo, que como leyó el hermano también, el último de todos, el más pequeño. De hecho, Pablo significa pequeño. Sin embargo, para quienes estamos estudiando sus palabras, Pablo parece ser el más grande de entre todos los apóstoles. El apóstol de los gentiles, el que llevó la palabra a todos los rincones del Imperio Romano y por ende también a nosotros, porque gracias a esa predicación se estableció la iglesia en los primeros siglos. Hoy, hermanos, tenemos celebraciones por todos lados, cánticos, desfiles y procesiones con estatuas, un montón de celebraciones que, bueno, para aquellos, por ejemplo, que viven en países musulmanes, que les ha tocado irse a trabajar a Dubái o a Qatar o a Emiratos Árabes, otros lados, quizás sea hasta placentero, por más de que no sea lo que nosotros esperamos que se haga en estos días, por lo menos el nombre del Señor está siendo mencionado en las calles, y aunque sean vanas algunas tradiciones, aunque no estemos de acuerdo, por lo menos hay libertad para adorarle y por lo menos está ahí el nombre del Señor, como digo. Ahora, los memes que se aparecen en las redes son muy, digamos, eh, buenos o de alguna manera específicos a lo que pasa con todo esto, ¿no? A veces aparecen rostros fieros así de gente enojada y portándose mal y de repente al lado, esto todo el año, y al lado la misma persona haciendo así con una velita y un crucifijo y de repente son todos santos. Y es lo que el mundo se mofa. El mundo blasfema el nombre de Dios por el testimonio que dan a veces, casi siempre, los que se dicen cristianos, ¿no? Vamos, nos confesamos, dicen ellos, rezamos un Padre Nuestro y un par de Ave Marías y el pecado se va y podemos volver a seguir portándonos mal, cometiendo adulterio, mirando inmoralidad, estafando, robando y mintiendo. Y eso es lo que está dando tan mal testimonio de la realidad de Cristo. Por eso hoy, en este día en el que todos recordamos al Señor, quisiera hablar y quisiera compartir entre todos qué es lo que verdaderamente el Señor quiere y qué es lo que verdaderamente da testimonio de Él. Bien, y creo que es muy importante que nos alineemos con esto porque creo que es la prioridad para el Señor en nuestras vidas. Abramos, hermanos,
en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Y esto es de todo lo que se trata, hermanos. Esto se trata, hermanos, de transformación. Transformación. Dice el versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Jamás. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es, hermanos, de lo que nos vamos a concentrar hoy, como dije, la esencia de lo que Pedro vivió en ese momento es transformación. Cuando nosotros nos miramos al espejo y año tras año, época de nuestra vida tras época de nuestra vida, somos exactamente iguales, no hay transformación, no hay santificación. Pablo incluso tenía la costumbre de rememorar su pasado antes de su conversión. Siempre él recordaba que él era perseguidor, blasfemo, incluso asesino, y eso lo humillaba a él. Por eso él decía que él era el más pequeño de todos. Pero él reconocía que había algo que había cambiado en él, no de él, sino de Dios. Fíjense en Gálatas, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive, reitero, tu vida cristiana? No le vayas a echar la culpa al Señor de tus pecados. Pero todo lo bueno que nosotros logramos, hermanos, cambiar. Y no estoy hablando de hacer. Sí, las obras que hacemos, Él nos ha ordenado para ellas. Pero estamos hablando de lo que somos. Y ese es el meme que a veces se le da al mundo cristiano moderno. Que tú no eres lo que a veces se ve durante la Semana Santa. Esa es la crítica que ellos hacen. Por eso, hermanos, Pablo acá aborda dos posturas que hemos visto a lo largo de esta predicación de Romanos. El legalismo por un lado y el antinomianismo, o sea, el libertinaje total que algunos cristianos creen que, no, Cristo murió por mí, todos seremos salvos, como nos pasó una vez con la dueña anterior de la otra casa donde estábamos, que nos decía, sí, todos vamos a ser salvos. Y es una noción que se ha instaurado en el mundo católico incluso, o algunas denominaciones, y que termina siendo eso que decía Pablo, hagamos males para que vengan bienes, ¿no? Portémonos mal, así la gracia del Señor sobreabunda. O el peca mucho y cree más. Qué falacia, ¿no? Y Judas se refirió a esto cuando dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la salvación está inseparablemente unida a una vida santa. Y cuando hablo de vida santa, no hablo de una vida con un redondelito aquí arriba, como a veces, no, es una vida apartada. Es una vida real que está apartada de los códigos, de los valores, de las costumbres, de las prioridades que del mundo se desprenden, del sistema. Y como todo, en lo que tiene que ver con el Señor, es una paradoja. Porque Dios exige esa vida santa, pero a la vez la provee. Dios la exige,
y al mismo tiempo la probé. Cuando no éramos salvos, hermanos, nuestro estilo de vida no podía ser otro que el pecado. Sin embargo, de este versículo que nosotros leemos, Pablo, digamos, el concepto de la pregunta es, ¿puede existir la justificación sin la santificación? ¿Puede existir una persona salva que no se esté santificando? Y la respuesta es esta: en ninguna manera, jamás. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La gracia, hermanos, no es una reacción de Dios al pecado, no. La gracia es la acción de Dios para resolver el pecado, para resolver un problema que para el hombre es imposible. Pero ¿cómo es esto de morir para vivir? ¿No? Bueno, cuando el Señor le dijo a Adán, el día en que de él comieres, de cierto morirás, él murió, porque fue separado de la vida de Dios. Y eso ya lo vimos en domingos anteriores. ¿Esto qué significa? Que Adán quedó vivo en carne, por gracia, porque Dios lo podría haber matado. Quedó vivo en carne, pero dentro de sí, ¿qué pasó? Murió, fue desprendido de Dios. Como una uva que se desprende del pámpano, de la vid, Adán murió. Y su hijo nació muerto. Y su nieto nació muerto. Y su bisnieto, hasta que llegamos a ti y a mí. Entonces tenemos los hijos de Adán, vivos en carne, muertos en espíritu. De repente Cristo viene y posibilita una nueva creación, donde esa muerte de espíritu pasa a ser vida en el espíritu, pero con una exigencia: esa carne debe morir. Y cuando Pablo habla de aposnesco, es un aoristo, él dice estar ya muertos, hemos muerto. No es una invitación, hermanos, a que mueras en la carne, no. Es una declaración: aquel que ha sido renacido, regenerado en el Espíritu, ha sido crucificado con Cristo. Y ese viaje, 2000 años al pasado, vamos a ver cómo se produce. La vida espiritual, hermanos, no coexiste con la muerte espiritual. Aquel que está vivo no tiene nada que ver con la vida que tenía cuando estaba muerto espiritualmente. Fíjense, palabras duras de Juan. Todo aquel que permanece en él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No peca, qué duro esto. Pero no se refiere, hermanos, a caídas. No se refiere, hermanos, a tropiezos. No se refiere, hermanos, a imprudencias que cometemos, porque cargamos con este cuerpo muerto. Sino que se refiere a esto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entiéndeme, hermano, que acá no dice que no decide practicar, dice no practica. No es que no debes, no puedes. Cuando decides o tratas de decidir, tu corazón simplemente no te lo permite. Te quebrantarás y volverás. Por eso decimos que aquel que ha sido salvado por el Señor y se ha desviado, el Señor lo hará volver. Lo hará volver, porque aquel que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Muchos leen en Romanos 5:20 cuando dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y dicen: bueno, entonces abundemos en pecado para que nos sobreabunde la gracia. No, hermanos.
Este versículo habla de la gracia que sobrepasa cualquier pecado cometido, no en persistir en pecado. Uno de los miembros de la banda de Charles Manson, de nombre Tex Watson, fue condenado a muerte por los homicidios de Sharon Tate y los homicidios de la Bianca. No sé si recuerdan, en 1969. Tex Watson se le fue conmutada la pena, como la mayoría de ellos, y fue pasada a cadena perpetua. Y ha estado preso desde entonces y no ha salido, como la gran mayoría de los miembros de esa banda. Charles Manson, si no recuerdan, murió en 2017, hace unos años. Y en la prisión conoció al Señor. Conoció al Señor. Y hace unos cuantos años este hombre es pastor de una congregación en la penitenciaría. Y predica, y enseña, y ha bautizado hermanos, ha hecho consejería, se ha recibido, ha tenido una maestría y un doctorado en teología. Y este hermano, quiero creer, por supuesto que es un hermano, eso lo juzgará Dios en su momento. Pero aún preso, el Señor lo tocó. ¿Podemos decirle al Señor a quién salvar y a quién no? No sabemos por qué el Señor permitió que pasara eso. Pero Él puede sacar de la cisterna a quien Él quiera. Y eso es lo que significa este versículo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero esta salvación no solamente redime, hermanos. No es que solamente libera, sino que sí o sí implanta y desarrolla la justicia de Cristo en mí y en ti. Fíjense esto que dice Donald Grey Barnhouse. La santidad empieza donde la justificación termina. Y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. El salvo vive trasladado en el reino de la justicia y de la gracia. No puede más vivir en el reino del egocentrismo y del pecado. Como dice Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Más adelante dice a los colosenses, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En ese viernes santo, no sabemos, los números dicen que el Señor murió un miércoles, pero recordamos esa crucifixión porque es nuestra crucifixión. Los redimidos entran en ese argumento que Pablo continúa en el versículo 3 de Romanos 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos los cristianos hemos sido bautizados en Él. Y cuando hablamos de bautismo, siempre se nos viene a la mente el momento ese en el agua, ¿no? Y la verdad es que el significado del bautismo, la palabra baptizo, es sepultar. Hay una conexión, hay una asociación de nosotros con Él, de los muchos con el uno. Fíjense, dice Kenneth West, la introducción, el bautizo, es la introducción o colocación de una persona o cosa en un nuevo ambiente o en unión con algo diferente, al punto de alterar su condición o su relación con el ambiente o condición previos. Hay un cambio de lugar, hay un cambio de asociación. Fíjense, en 1 Corintios Pablo lo sugiere cuando dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos entraron en esa fusión,
en esa identidad y solidaridad con el líder, que en ese momento era la representación del Señor, el portavoz del Señor. Y esa es la unión, hermanos, del bautismo que tenemos con Cristo. Miren algunas escrituras. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Fíjense, Gálatas, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no en agua, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hablando de la inmoralidad sexual, dice Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Esta vida nueva, hermanos, es vida divina. Sí, hermanos, hay que bautizarse. Y de hecho invito a quienes no han recibido la ordenanza del bautismo a prepararse para ello. Porque es un testimonio, es una señal al mundo y a la iglesia de que hemos recibido esto. Pero el lavamiento del pecado no lo hace el agua, lo hace el Espíritu Santo. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De eso se trata, hermanos, de la identificación. Continúa Pablo en Romanos elaborando el argumento. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta palabra plantados es symphetoi, que significa identificados. Simpatía, la palabra simpatía viene de esa raíz. Por eso no hablamos de que somos plantados, sino que somos asociados con Él. Hay una unión, hermana o hermana, que tú, cuando fuiste tocado, fuiste traído por el Espíritu a vida, fuiste llevado 2000 años en el tiempo y fuiste asociado a esa agonía, a esa muerte en el madero. Y fuiste sepultado y levantado con Él. Y serás levantado en carne en el día final que esperamos. Dice Charles Hodge, famoso teólogo, no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte a no ser que seamos partícipes del poder de su vida. Debemos ser reconciliados con Dios a fin de ser santos, y no podemos ser reconciliados sin ser santos como consecuencia de ello. Todo nuevo, hermanos. Pablo habla del viejo hombre, del nuevo hombre. Pero no es neo, no es nuevo en el tiempo, es kairos, que es nuevo en carácter, nuevo en cualidad. Y fíjense este popurrí de escrituras, hermanos. Corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahí es donde rechina ese contraste entre cómo se comporta el mundo en estos momentos, en esta semana, y el resto del año. Tenemos corazones de piedra que fingen ser corazones de carne. Espíritu nuevo. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Hay una canción nueva, hay una alabanza que no se produce en el corazón muerto. Como dice el Salmo, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hay un nombre nuevo.
Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es una clara alusión a la novedad de identidad. Somos otra persona que no era en el barro del pecado. Nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y finalmente en Efesios, nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre según Dios, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Las uvas que hay en la vid, en una vid, no son meras señales vivientes de que la planta es una vid y que está con vida. Son el producto por el cual existe la vid. Algo que no debe pensarse es que el pecador acepte la salvación y después viva para sí, para él mismo. Es una contradicción moral del tipo más grave y profundo y no puede sostenerse sin traicionar un error inicial en todo el credo espiritual del hombre. La vida existe ¿por qué? Por la uva. El Señor nos ha hecho vivir porque quiere el fruto para Él. ¿Qué fruto hay en esas personas que hacen cosas, rituales y obras hoy o ayer o anteayer y no tienen nada dentro, como la cizaña contra el trigo? ¿Qué fruto tiene el Señor en eso? ¿De qué le sirve al Señor un cristiano disque, cristiano profesante, y no un cristiano lleno de jugo para él? Y vuelve Pablo y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esta palabra viejo hombre, hermanos, no es arcaios como el arcaico, no es el viejo del tiempo, sino palaios, que es desgastado, inútil, solo sirve para ser desechado y destruido. La vieja Liz, la vieja Mercy, la vieja Mariana, el viejo Pablo, el viejo Pedro, el viejo John, el viejo Alén, todos estos, ¿para qué sirven para el Señor? Para ser desechados, destruidos. Por eso aquel que no ha pasado a ser viejo hombre, aquel que no ha muerto en carne, será destruido, será desgastado con el tiempo y al final desechado. Tú no tienes dos naturalezas, hermano cristiano, hermana cristiana. Los gnósticos decían que la carne era mala, que la carne había que abandonarla porque todo lo que la carne hacía era malo. Y por eso vinieron los ascetas, que no comían, ayunaban, no tenían esposa, se iban a la montaña a pasar necesidades. No, hermano, la carne no es mala. La carne no es mala. Cristo resucitó en carne. El problema es la corrupción de la carne, es el pecado de la carne. Nada de lo que había en este mundo era malo. Cuando el Señor termina la creación, dice que todo era muy bueno. Bueno en extremo es la frase en hebreo. Por eso, hermanos, el mandato es dejar el recuerdo de esos hábitos del pasado. Fíjense en Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta frase en griego tendría que haber sido traducida como infinitivo de resultado, porque eso es lo que está diciendo. En lugar de una amonestación, acá está diciendo, por esta razón ya os habéis despojado del viejo hombre. Eso es uno de los sentidos. Pero claro, en la medida que uno madura, entiende que uno tiene propensiones, que persiste esta carne temporal en el día a día y las inclinaciones de la corrupción. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque estás encarcelado en una carne no redimida. Tu espíritu está redimido. Pero por eso la admonición final de Pablo es, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis antiguamente vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, hermanos, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver, hay dos campos, imaginemos, ¿no? Contiguos. Un campo agrícola. Satanás es dueño de uno y Dios es el dueño del otro. Los campos están separados por una cerca y por un camino. Antes de la salvación, metafóricamente hablando, tú trabajabas en el campo de Satanás y estabas totalmente sometido a su jurisdicción, ahí. Después de la salvación, la persona pasa a trabajar al otro campo, a estar únicamente en la jurisdicción de Dios. Entonces uno dice, ¿y cómo? ¿Cómo funciona esto de que seguimos cargando cosas? Mientras estás labrando la tierra en el nuevo campo, tú eres objeto de la salamería de tu antiguo amo, el cual se acerca a la cerca y busca seducirte para que regreses a tus viejas andanzas del pecado. Satanás tiene éxito con frecuencia en desviar temporalmente tu atención de ese nuevo amo hacia el antiguo estilo de vida. Pero no tendrá jamás poder para devolverte al viejo campo de pecado y de muerte. Y muchos cristianos coquetean con el viejo amo, porque la carne extraña cosas de esa antigua vida. Sin embargo, la muerte total es posible en Cristo. Dice, para terminar, en el 8 al 10 de Romanos 6, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este viviremos, hermanos, en futuro, en griego transmite certidumbre absoluta. Vivimos hoy en la presencia de Dios y viviremos para Dios. Él murió a la paga del pecado. Él murió al poder del pecado. Y esto fue una vez por todas y para siempre. Por eso el Dios hombre no se avergüenza de llamarnos hermanos. A mí me da un poco de cosita llamarme hermano de Cristo, ¿no? Para Él, para nosotros Él es Señor, Él es amo, Él es Dios, pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hoy hablamos, hermanos, de la asociación, de asemejarnos, de unirnos a Él. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que Él hizo. Él se asemejó a mí porque fue encarnado como yo el 11 de enero de 1984. Él unos cuantos años antes. Él se asemejó por
circuncisión a los 8 días con los que estaban bajo la ley. Por nacimiento virginal, Él se asoció, se asemejó a mí en mi nacimiento del Espíritu Santo. Cuando yo nací de nuevo por el Espíritu Santo, Él se asemejó conmigo de esa manera. Él se asemejó conmigo y contigo por sufrimiento, por marcas de dolor y de padecimiento. Nosotros resucitaremos sin esas marcas, pero Él resucitó con las marcas, para recordarnos siempre quién es Él y dónde nos tiene marcados. Se asoció conmigo en muerte y se asociará conmigo cuando yo resucite. ¿Qué es Cristo entonces en este día, hermanos? En este domingo de resurrección, eres tú y soy yo, ese día levantándome con Él. Porque ese es el espíritu, hermanos, de la misión de Cristo, la identificación absoluta. Y ese es el símbolo del bautismo, hermanos. Que este día, hoy recordemos que somos en Él y estamos en Él, y que Él está en nosotros. No es un evento histórico, no es un evento folclórico, no es un evento cultural. Es la esencia de tu vida y de mi vida, de tu existir y de mi existir. Amén. Oremos, mis hermanos.